Explorar el contexto, entender el mensaje, vivir la verdad. Esto es La Biblia nos enseña, un espacio dedicado a extraer los tesoros ocultos de cada capítulo y verso de la Biblia a través de una exégesis clara y transformadora para equipar al creyente contemporáneo. Y hoy nos sumergiremos en la riqueza del texto bíblico. Con ustedes, su anfitrión y expositor, Jorge Castillo. Bienvenidos. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta bendecida hora del día. Es un gusto poderles saludar a través de este canal de televisión de León de la tribu de Judá ha vencido. Hoy, mis amados hermanos, quiero invitarlos a que se una con nosotros a este estudio bíblico de la palabra del Señor. Así que le doy la bienvenida al capítulo 18 de Génesis, segunda parte. Le saluda a su hermano en Cristo, Jorge Castillo, de acá de la ciudad de Guatemala, en su segmento La Biblia nos enseña. Pues bien, mis amados hermanos, quiero continuar con esta segunda parte final acerca de el estudio de Génesis capítulo 18. Ya estudiamos una primera parte, mis amados hermanos, y claramente hemos visto varios eventos de la vida del patriarca Abraham. Y claramente, mis amados hermanos, nos rodea, mis amados hermanos, una historia muy íntima de la vida del patriarca Abraham, quien era un escogido de Dios y sobre todo un amigo de Dios, ¿verdad? En la cual nos lleva, mis amados hermanos, a adaptarnos espiritualmente a esta vida familiar que Abraham, a través del renacimiento, mis amados hermanos, en la cual es del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Claramente, pues hoy vamos a ver, mis amados hermanos, esta segunda parte que claramente que nos enseña varias características de este varón, ¿verdad? Que claramente dentro de ellas vemos que es un hombre de fe. Lo hemos visto en varios puntos de nuestro estudio bíblico, amado pueblo del Señor, en la cual usted y yo somos testigos, mis amados hermanos, de cómo Abraham creyó en la promesa de Dios. Claramente, mis amados hermanos, podemos ver que claramente incluso hay una promesa de una descendencia para él, que más adelante pues claramente nosotros la vamos a ver. Claramente en este estudio, mis amados hermanos, descubriremos o hemos visto parte de la vida del patriarca Abraham, quien además de ello fue un intercedor, mis amados hermanos, que clamó por un pueblo, mis amados hermanos, en la cual vimos, mis amados hermanos, cuando se le apareció en el camino, amado hermano, en su casa 2 ángeles, ¿verdad? Claramente, mis amados hermanos, en la cual el propósito era de advertirle sobre el juicio en la cual venía sobre Sodoma y Gomorra. Claramente era una advertencia en la cual él tenía que estar preparado, sobre todo para poder rescatar a su familia. Génesis 18, si nos damos cuenta, trata de dos puntos muy importantes. El primero de ellos, del versículo 1 al 15, relata la aparición, mis amados hermanos, del Señor al mismo Abraham en el encinar de Mamre, que era un lugar donde generalmente el patriarca habitaba. Y de ahí, mis amados hermanos, prácticamente partió, mis amados hermanos, hacia el destino en la cual Dios tenía preparado para él. Claramente en ese caminar recordemos que tuvo que hacerle frente a los reyes de Mesopotamia, mis amados hermanos, en la cual pues él tuvo que enfrentar para poder rescatar a Lot. En el capítulo 18, mis amados hermanos, vemos
que el Señor se le aparece en forma de hombre. Claramente iban dos más con él, ¿verdad? Quienes también pues tenían apariencia de hombre. Quien encabeza el grupo, recordemos que era el mismo Señor, mis amados hermanos, que evidentemente esto es una cristofonía, mis amados hermanos, es decir, una aparición del Señor Jesucristo antes de su encarnación. Esta visita, recordemos que sorprendió, mis amados hermanos, a la familia patriarcal, ¿verdad? Y causó, amado hermano, un asombro para el mismo Abraham, quien se apresuró, mis amados hermanos, a recoger, mis amados hermanos, alimento, preparar alimento para poderlos atender y prepararles un lugar de descanso. Y claramente el segundo punto registra, mis amados hermanos, este capítulo con la intercesión en la cual nosotros vamos a ver que Abraham hizo a favor de los habitantes de Sodoma y Gomorra, en la cual veremos del versículo 16 al versículo 33, ¿verdad? En este pasaje encontraremos la intercesión de Abraham a favor del pueblo donde vivía su sobrino Lot, pero a la vez recordemos que estuvo cautivo, mis amados hermanos. Claramente este pasaje tiene, mis amados hermanos, un maravilloso ejemplo de la oración, de la intercesión a través de este patriarca Abraham. Sin duda, Abraham exhibió, mis amados hermanos, la grandeza de su compasión cuando le pidió a Dios que tenga misericordia de un pueblo tan inicuo como los habitantes de Sodoma y Gomorra, que también pues estaban otras ciudades cerca de él. Y por ello, mis amados hermanos, nos enfocaremos en este punto muy importante, amado pueblo del Señor. Por eso es importante que podamos ver, amado pueblo del Señor, la transición que existe, mis amados hermanos, en el capítulo 18. De los versículos 16 en adelante, da un giro, mis amados hermanos, si nos damos cuenta en la narrativa bíblica, pasando por una intimidad de una mesa familiar, mis amados hermanos, a la antesala de un juicio cósmico, en la cual pues podemos ver que los eruditos bíblicos y los analistas literarios consideran que este es uno de los cortes de escena más drásticos, mis amados hermanos, y perfectos que se puede ver a lo largo de este libro de Génesis. Claramente los versículos del 1 al 15, el ritmo, si nos damos cuenta, amada iglesia, es pausado y es hogareño, ¿verdad? Claramente de los versículos 16 en adelante, la atmósfera, si nos damos cuenta, se vuelve más tensa, se vuelve más seria y urgente, mis amados hermanos, y el tono del relato empieza a cambiar, mis amados hermanos. Después de pasar de un banquete familiar a convertirse en un tribunal de justicia. Por eso, amado pueblo del Señor, es importante que podamos nosotros analizar estos puntos muy importantes. Vemos el siguiente punto: Abraham intercede por la ciudad de Sodoma y Gomorra. Claramente esto nos lo especifica, mis amados hermanos, los versículos del 16 al 19, en la cual el punto es: Dios decide revelarle a Abraham el destino de Sodoma y Gomorra. Bien, acompáñenme a la lectura de la palabra del Señor. Y dice Génesis capítulo 18, versículo 16 al 19. Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos, y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte?
y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciéndolo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mis amados hermanos, claramente podemos ver a través de este pasaje, poco después, amada iglesia, del encuentro con Sara. Recordemos que acá los varones que habían visitado a Abraham, mis amados hermanos, después de la cena, los hombres se levantaron y se encaminaron hacia aquella ciudad de Sodoma. Abraham caminó con ellos para despedirlos. Recordemos que los hombres, mis amados hermanos, que han estado fuera del escenario durante mayor parte de la narración, amado hermano, podemos ver que el autor pues los trae, amado hermano, de vuelta a esta narrativa bíblica. A la vista, justo antes de que el Señor hable, a la mitad del versículo 16, el autor hábilmente, amada iglesia, comienza, amado pueblo del Señor, a cambiar la narración hacia el capítulo 19, en la cual la atención como lectores, amado hermano, como oyentes, nos dirige a un gesto aparentemente insignificante, amado pueblo del Señor. Los tres hombres, cuando se levantaron, amado hermano, para irse, vemos que prácticamente miraron hacia Sodoma. A medida de que las cabezas de los hombres se vuelven para contemplar la ciudad condenada en la cual Dios iba a hacer juicio. Nuestra atención se dirige, mis amados hermanos, hacia esa ciudad, amada iglesia, en anticipación de los eventos, mis amados hermanos, en la cual se van a dar en el resto del capítulo. La preocupación por los acontecimientos, mis amados hermanos, claramente rodean el anuncio, mis amados hermanos, acerca del nacimiento de Isaac, que hasta ahora ha desempeñado un papel dominante en la narrativa bíblica. Mis amados pueblos del Señor, se desvanece de repente y no se vuelve a ver hasta su cumplimiento en el capítulo 21. Pero mientras caminaban, Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Cuando Abraham acompañó a los hombres a una corta distancia hacia Sodoma, debió haber escuchado al Señor hablar. Y por eso, mis amados hermanos, vemos acá, mis amados hermanos, en la cual la atención de Abraham por escuchar esa frase que aquellos varones dijeron. Sin duda, mis amados hermanos, tenían la intención de que Abraham escuchara dichas palabras. Claramente se ve la intención que el Señor quería que Abraham supiera sus intenciones hacia aquella ciudad de Sodoma y Gomorra. Después de todo, Lot y su familia, recordemos que estaban en ese lugar, amada iglesia. Podemos ver claramente en Génesis capítulo 16, al versículo 33, que claramente hay que tomar, mis amados hermanos, nota de algunas de las palabras y frases que se indican, que podemos ir encontrando a lo largo de los versículos, en la cual hay un punto muy importante, en la cual él dice: y le declararé a él, a quien en adelante, mis amados hermanos, nos da un vistazo, amado hermano, un privilegio, mis amados hermanos, de la mente de Dios, de que Abraham pudiera, mis amados hermanos,
conocer esa revelación de sus planes, porque claramente, ¿por qué? Porque Abraham era considerado, amada iglesia, amigo de Dios. Claramente estos versículos dan comienzo a la segunda parte del capítulo 18 con el tema, mis amados hermanos, en la cual se menciona acerca de la intercesión de Abraham para las ciudades de Sodoma y Gomorra. Claramente podemos comprender, amado pueblo del Señor, el versículo 16, en la cual nos dice lo siguiente: y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Entonces, ¿cuál es el punto importante acá, amado pueblo del Señor? Yo le marqué con color amarillo, en la cual dice: se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, porque ese era el objetivo. Recordemos que la residencia de Abraham, mis amados hermanos, claramente se hallaba en la inmediata, amado hermano, o en el lugar conocido como Hebrón. Como usted puede ver el mapa acá. Acá está ubicado el lugar de Hebrón. Aunque la palabra Hebrón, Hebrón en hebreo es Elón, se puede traducir, mis amados hermanos, a roble o encina o terebinto. Es probable que la mejor traducción sea la última, en la cual estos árboles eran los árboles sagrados del santuario cananeo en Hebrón, en la cual la cueva de Macpela estaba situada en el mismo lugar. El patriarca se hallaba en estrecho contacto con los lugares santificados. A través de los siglos se ha identificado antiguas encinas o terebintos que son provenientes, amado hermano, de la época de los patriarcas. Entonces acá en el mapa podemos ver que Abraham estaba viviendo en Manré. En ese punto, mis amados hermanos, no se conocía la ubicación exacta de Sodoma y Gomorra, pero los arqueólogos, mis amados hermanos, han encontrado el lugar de Sodoma y Gomorra, que estaban situados en Adma y Seboim, en el extremo del sur de lo que ahora es el Mar Muerto o el Mar Salado. Manré estaba ubicado en las altas colinas sobre el valle del Jordán, y Sodoma estaba quizás a 25 o 35 millas de distancia. Bien, es importante, mis amados hermanos, que nosotros podamos pues prácticamente conocer la ubicación. Claramente que más adelante les voy a presentar unos videos acerca, amado pueblo del Señor, del lugar de Sodoma y Gomorra, en la cual los arqueólogos han encontrado, amado hermano, el lugar. Y claramente cuando le muestre el video, usted lo va a ver de otro punto de vista, ¿verdad? Claramente, mis amados hermanos, recordemos que poco después del encuentro de estos varones, mis amados hermanos, que habían visitado a Abraham, mis amados hermanos, para darle el mensaje a Sara de la promesa del hijo, que durante un año ella iba a dar a luz, mis amados hermanos, y en la cual le iban a visitar nuevamente, ¿verdad? Claramente pues se levantaron y decidieron avanzar hacia Sodoma, pues Abraham caminó con ellos, recordemos, para despedirlos. Pero mientras caminaban, Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, es aquí donde Abraham, mis amados hermanos,
vemos la actitud de él y en la cual él empieza a interceder, mis amados hermanos. Y hasta que Jehová escoge el momento para llevar el tema a la conclusión, el espíritu de justicia al que Abraham apelaba y la preocupación del patriarca por Sodoma, mis amados hermanos, donde Lot habitaba con su familia, también provenían de Dios. No obstante, el patriarca hizo suyo, mis amados hermanos, esa preocupación. Claramente, mis amados hermanos, en el versículo 18 y 19, mis amados hermanos, nosotros podemos prácticamente ver lo siguiente, ¿verdad? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Claramente, mis amados hermanos, Jehová Dios explica por qué no encubre a Abraham lo que va a hacer con las ciudades de la llanura. Bien, Dios estaba a punto de revelarle a Abraham otros aspectos de su carácter. Como nosotros podemos, mis amados hermanos, comprender la justicia. Y además de esto, cómo veremos a Abraham que estaba a punto de aprender, mis amados hermanos, en la cual sería su papel para convertirse en una nación, mis amados hermanos, y en la cual esa nación iba a ser bendita. Claramente, mis amados hermanos, una parte importante de esa bendición sería una comprensión más clara acerca del carácter de Dios mismo. Antes de Abraham vemos las intercesiones directas, amado hermano, ¿verdad? Que claramente él hacía por el pueblo. Pero a través de ello, Dios planeaba revelar, mis amados hermanos, a Abraham y a través a su descendencia, mis amados hermanos, su papel, claramente que sería, mis amados hermanos, que sería una gran nación. Por eso es muy importante notar acá, amado pueblo del Señor, un punto importante, en la cual yo le tengo marcado con color amarillo. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Entonces, Abraham sería, ¿qué, amado pueblo del Señor? ¿Qué sería Abraham? Para que usted repita conmigo. Una nación grande y fuerte. Claramente el versículo 18 tiene una relación con Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3. Claramente, mis amados hermanos, hay otro punto muy importante en la cual nosotros tendríamos que ver, mis amados hermanos, acá, ¿verdad? Claramente dentro de ello, mis amados hermanos, podemos ver acá que el punto número 2 sería: Abraham sería de bendición a todas las naciones de la tierra. Mire, esta segunda parte del versículo 18 va enlazada también con el capítulo 12 y versículo 3 de Génesis. Claramente, mis amados hermanos, que Abraham, mis amados hermanos, aprendería, amado pueblo del Señor, la práctica de la justicia que luego enseñaría a sus hijos, mis amados hermanos, como lo declara pues prácticamente el versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha
hablado acerca de él. El hecho, mis amados hermanos, como nosotros pues podemos comprender a la luz de la palabra del Señor, claramente hace que el patriarca, mis amados hermanos, forme parte de su plan y de sus intenciones, en la cual él demuestra con claridad, porque Abraham, mis amados hermanos, fue llamado amigo de Dios. Entonces el Señor demostró tener una relación muy íntima con el patriarca Abraham, mis amados hermanos, tal como Jesús, mis amados hermanos, lo dijo y lo enseñó a sus discípulos, para que usted pues me acompañe y lo lea juntamente conmigo. Y dice Juan 15:15: ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Verdaderamente, amado pueblo del Señor, nosotros podemos ver acá el secreto del Señor es con aquellos que le temen, es decir, con sus amigos, con la amistad íntima. Amado pueblo del Señor, va acompañado del conocimiento secreto. Abraham tenía el privilegio de guardar esa relación íntima de amistad con Jehová, Dios, y el Señor le hacía partícipe, mis amados hermanos, al patriarca de sus secretos. ¿Por qué quiso Dios, mis amados hermanos, dar a conocer sus intenciones a Abraham, aparte de su amistad? ¿Por qué cree usted, amado pueblo del Señor? ¿Sería quizás una preocupación de que Abraham y sus hijos pudieran preocuparse, mis amados hermanos, o que se debiera de preocupar por la destrucción de aquellas ciudades? Claramente, amado pueblo del Señor, debemos de ver claramente, amado hermano, si Abraham dudaba acerca de la justicia de Dios, ¿verdad? Acerca de la comparación en la cual Dios hace entre el justo y el injusto, entre el fiel y entre el pecador, ¿verdad? Entre si había misericordia o no había misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, amado pueblo del Señor, no debemos de olvidarnos de que Dios siempre tiene misericordia, aún en medio, mis amados hermanos, de la ira, en medio de la destrucción, amado pueblo del Señor, por la iniquidad de la maldad de los habitantes, mis amados hermanos. Dios tendría misericordia si solamente hubiera una persona justa ahí. Aparte, claramente, de Lot y su familia, cuyo corazón sensible, amado hermano, era hacia Dios. Vemos que el Señor basa su revelación de lo que Él va a hacer en los propósitos que Él tenía, amado hermano. Se lo reveló a Abraham, es decir, en las verdades del pacto abrahámico, porque a través de ese pacto, amado hermano, pudo ver la revelación de Dios, pudo comprender la palabra del Señor, amado pueblo del Señor. Por eso, amado pueblo del Señor, la palabra del Señor nos habla claramente, amado hermano, sobre este punto muy importante, para que usted pues me pueda acompañar y podamos pues ver lo que dice, amado pueblo del Señor, el versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia
y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Bien. Entonces, amado pueblo del Señor, acá el tema de la responsabilidad es un punto muy importante en la cual vemos esta responsabilidad paternal. También está presente en los mandamientos respecto a la circuncisión. La herencia ética y espiritual de Israel fue pasada a través de las generaciones en los hogares. La herencia ética espiritual, mis amados hermanos, fue fundamental. Esa herencia originó en la voluntad revelada de Dios mediante hombres guiados que fueron guiados por el Espíritu Santo, como Moisés, como Salomón y como los profetas. Al parecer, amada iglesia, las instrucciones eran dadas prácticamente a los niños en el hogar. Los padres tenían, amado pueblo del Señor, la responsabilidad de enseñar la Torá a sus hijos. Y las bases, mis amados hermanos, se encuentran en este versículo 19. Y esto, recordemos que fue transmitido de generación en generación. Entonces, aquí en Génesis, en el capítulo 18, versículo 19, sienta las bases, amado hermano, de transmitir de generación en generación la palabra de Dios a nuestros hijos, amado hermano. Y eso lo ejercieron los sacerdotes. Eso lo ejercían, amado hermano, de generación en generación, hasta el mismo Señor Jesucristo. Recordemos que fue enseñado desde muy pequeño las Sagradas Escrituras. Por eso la Biblia de las Américas, mis amados hermanos, ofrece una lectura un poco más amplia acerca de este punto. Veamos qué nos dice acá, amada iglesia, en el versículo 19. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de el Señor. Mire, qué importante es esto, amado pueblo de Dios. Ahora bien, mire, veamos cómo se desglosa esto. Yo he conocido, el verbo conocer, mire, amada iglesia, habla de una relación íntima con la persona conocida. Mire, conocer aquí equivale a escoger. Y eso señala a la gracia soberana de Dios, que conduce a la disciplina. Dios soberanamente escogió a Abraham para que mandase a sus hijos a guardar el camino del Señor, es decir, que practicase la justicia y la rectitud. Mire, amado pueblo del Señor, aquí hay un punto muy importante que tenemos que ver, ¿verdad? Nosotros como padres de familia tenemos que enseñarle los valores, los principios cristianos a nuestros hijos. Sobre todo, nosotros, amado pueblo del Señor, debemos de practicar la obediencia en todo lugar, en la casa del Señor, amado pueblo del Señor. Pero el problema es de que hay muchos que no les gusta sujetarse a sus autoridades. Quieren andar predicando la palabra del Señor, no se quieren sujetar, no quieren obedecer.
Es cierto que Dios los usa, amado hermano, pero si quieren ver el respaldo de Dios, necesita el pueblo estar bajo esa cobertura. Enseñarle a nuestros hijos estar bajo cobertura. Vivir, amado hermano, una vida disciplinada ante el Señor. Recuerde que el Señor nos ha conocido y nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Él ya nos conoce. Amén. Y eso pasa a que nos ha escogido. Que la gracia de Dios, mis amados hermanos, nos tiene que guiar a una disciplina. Mire qué interesante esto. Mire, Abraham tenía que obedecer, tenía que disciplinarse para poder dar orden en su casa, para que sus hijos vieran en él un buen testimonio. Y por eso Dios mismo revela la misma razón por la cual había seleccionado a Abraham, para que Abraham mandara a toda su casa en el camino del Señor. Es significativo, amado pueblo del Señor, que el Señor no esperaba que Abraham preguntara o sugiriera cómo debía de vivir su familia. Más bien debía de darle órdenes, mis amados hermanos, lo que nuevamente implica que él como cabeza de familia debía de tener una fuerte autoridad espiritual para gobernar su casa. Pero, ¿qué pasa hoy en la actualidad, amado pueblo de Dios? Hoy esto va en contra de la noción moderna del matrimonio y sobre la crianza de los hijos, que nos enseñan que a los niños se les debe de ofrecer varias opciones, pero se le debe permitir elegir su propio camino. Y ese no es un tipo de liderazgo que Dios esperaba de Abraham, amado pueblo de Dios. Pero hoy en día las cosas son diferentes. Hoy el padre ha perdido la autoridad en su casa. El padre de hogar ha perdido, amado hermano, la esencia. Amado hermano, ha perdido, amado hermano, el liderazgo de ser cabeza en su hogar. Hoy el hijo hasta le quiere pegar al padre. Hoy el hijo amenaza al padre. Amado hermano, mire en qué condición ha caído la cabeza de hogar. Está bien, le dicen, si no quieres ir a la iglesia no vayas, quédate. Yo recuerdo que mi madre me decía, te vas a la iglesia porque te vas. 10 minutos te doy para que te arregles y te vas. Y si no, al venir, te cae. ¿Y por qué le digo que mi madre? Porque mi madre, amado hermano, conoció al Señor, pero mi padre conoció al Señor ya en el tiempo de agonía, amado pueblo del Señor, y gracias a Dios que Dios le dio la oportunidad, ¿verdad? Pero mi madre asumió ese liderazgo en la crianza espiritual. Amén. Y tu padre de familia, no le tengamos miedo a las leyes que hay, claramente protegen a los niños. Hay maneras de hablarle a los hijos, amado hermano, pero usted como padre tiene que ejercer esa autoridad en el hogar.
no pierda la esencia, no deje que sus hijos lo manden. De pequeños, amado hermano, tenemos la responsabilidad de criarlos. Yo tengo un niño pequeño de 5 años, pero a donde voy yo a predicar, a donde yo voy, va mi esposa y va mi hijo. Y él ya se acostumbró a andar con nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde van, papi? A la iglesia. Ya sabemos que no hay que decirle. Él ya sabe que se tiene que ir. Lo alistamos rápido y se va con nosotros al culto. Entonces él ha sido instruido desde pequeño, amado hermano, para que grande ya no nos cueste. Le empezamos a hablar, amado hermano, créame que los niños ya a esta edad, amado hermano, ya razonan bien, ya entienden bien, ya saben de Dios, quién es Dios. Amado hermano, hay muchas cosas en las cuales realmente los niños últimamente nacen ya bien despiertos y analizan bien las cosas, captan rápido la información. Aprenden rápido. Entonces, en la edad en la cual nosotros tenemos, amado hermano, que aprovechar. Y Dios estaba entrenando ya acá al patriarca Abraham, porque la herencia ya venía en camino. Entonces, Abraham tenía que transmitir, tenía que empezar, amado hermano, a creerle a Dios, a obedecerle, a disciplinarse, para que claramente la bendición caera sobre sus hijos. Y eso como padres de familia lo tenemos que hacer. Si nosotros obedecemos a nuestro Dios, amado hermano, a nuestros líderes, a nuestro pastor, amado hermano, Dios nos va a bendecir y esa bendición alcanza nuestra descendencia. Pero el problema es cuando hacemos todo lo contrario. Amén. Y aquí se sienta la base en la cual Dios le enseñó a Abraham. Mire. Entonces, amado pueblo del Señor, a través de esto Dios nos está enseñando, nos está advirtiendo que debemos de guardar y proteger deliberadamente el camino del Señor dentro de nuestros hogares, para que nuestros hijos y nietos no se extravíen del Señor. Anote el versículo: porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Este es un versículo clave, amada iglesia. Amén. Entonces, aquí, amado hermano, es donde Abraham reconoce de que Dios espera, amado hermano, una respuesta de Dios. Pero también Dios espera algo de su pueblo. Y ambos aspectos son importantes dentro del carácter, la rectitud y la justicia. Bien, ¿está aprendiendo, amado hermano, en esta hora? Hay muchas enseñanzas en las cuales la palabra del Señor, amado pueblo del Señor, nos deja a nosotros acá. Hay muchas cosas que nosotros, mis amados hermanos, a veces ignoramos.
pero es porque no le ponemos el interés necesario para aprender su bendita palabra. Amado hermano, aparte del plan de Dios que Dios tenía para Abraham y su familia, de revelarle el juicio de Sodoma y Gomorra, Dios estaba preparando a Abraham para ser padre. Le estaba enseñando, afinando varios detalles. Amén. Entonces dése cuenta la importancia de la palabra del Señor acá, ¿verdad? Y cómo la palabra del Señor, amado hermano, en Génesis hace ciertas transiciones acá. Pero claramente hay un mensaje muy especial que Él nos quiere dejar acá. Bien, dentro del versículo 20-21 Dios le dice a Abraham que averiguara si Sodoma y Gomorra son dignos de juicio. Retomemos nuevamente, mis amados hermanos, el punto. Y no es que yo me haya querido desviar, sino que es por la misma transición que hay acá, mis amados hermanos. Bien, entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Claramente acá, amado pueblo del Señor, vemos que aunque el versículo 20 continúa hablando, amado hermano, del Señor, la sintaxis que podemos ver del versículo sugiere que sus palabras deben de colocarse en un contexto diferente de la que preceden los versículos 17 al 19. El Señor simplemente estaba pensando en voz alta o el autor simplemente estaba recordando, amado pueblo del Señor, lo que el Señor había reflexionado en otras ocasiones, que no estaba dentro de la secuencia inmediata de los eventos, que en cualquier caso Abraham pues no es a quien se dirige en esos versículos, pero en los versículos 20 al 21 se habla de Abraham. Obsérvese que Jehová es Dios quien habla, en la cual se declara enfáticamente, mis amados hermanos, como nosotros podemos verlo claramente acá. Podemos ver, amado pueblo del Señor, un punto muy importante. Si se da cuenta, el versículo 21 nos habla del clamor, pero el vocablo clamor es el que se usa en Génesis capítulo 19, versículo 13, en la cual dicho vocablo puede tener dos significados. En primer lugar, clamor contra Sodoma y Gomorra, es decir, el clamor causado por su rebelión contra Dios. Bien. Las acciones de Dios, mis amados hermanos, debemos de tomar en cuenta que siempre las acciones de Dios van a ser justas. Amén. Dios mismo es el quien dice el pecado de ellos, en la cual se refiere a Sodoma y Gomorra, que se ha agravado en extremo. Mas los hombres de Sodoma, dice, eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En segundo lugar,
Amada iglesia, el hecho de que los pecados de Sodoma y Gomorra clamaban delante de Dios, así como la sangre de Abel, mis amados hermanos, clama delante de Dios. Es como si el pecado de aquellas ciudades dejaban oír su voz delante de Dios debido a los escándalos de su ofensa. Por eso cuando se dice que los pecados claman al cielo, ciertamente es una manera drástica de decir que esos pecados reclaman intervención divina. Amén. Por eso la iniquidad de las dos ciudades, mis amados hermanos, habían llegado a un punto sin retorno ante el Señor. Los hombres tienen que volverse más malvados cuando se convencen a sí mismos de que no hay Dios en el cielo que los haga responsable. Y esta es una de las razones por la cual Satanás, amada iglesia, ha engañado a la humanidad de hoy en día con falsas creencias de la evolución. Pero sin embargo Dios le hace saber a Abraham, mis amados hermanos, que siempre está al tanto de las acciones de las personas. Por eso, así como Dios descendió en la torre de Babel a ver el corazón de Nimrod, amado hermano, la perversión llegaba hasta la presencia de Dios de Sodoma y Gomorra. Por eso, amado pueblo del Señor, vemos que claramente Dios dijo: descenderé ahora. Mire, en el versículo 21, y veré. Dios fue un paso más allá de simplemente escuchar el clamor contra Sodoma. Vino en forma física, amado hermano, para encontrarse con Abraham y dictar sentencia, mire, sobre Sodoma. Y aquí hay algo muy importante que podemos estudiar a profundidad. Otro tema escatológico. Vino en forma física, mire. ¿Cuántas veces Dios se apareció como carne antes de la crucifixión, iglesia? Hay un tema muy profundo allá, pero más adelante lo vamos a ver. Amén. Típicamente cuando Dios vino, mis amados hermanos, a la tierra en carne, fue con el propósito de juzgar. Vino al jardín del Edén para confrontar a Adán y a Eva por haber cometido el primer pecado. Y más tarde iría a Babel a investigar la gran torre, mis amados hermanos, que los hombres estaban construyendo por su orgullo. En últimas instancias, Él vendría a la tierra como un bebé para el acto del juicio más costoso. Y la justicia de Dios caería completamente sobre los hombres de su Hijo. En todo caso, sin embargo, la visita de Dios fue un acto de gracia y de misericordia, ya que siempre fue más allá de lo requerido. Vemos la gracia de Dios presentada en el Antiguo Testamento. Vemos cómo Dios empezó a manifestar su gracia, amado pueblo del Señor, antes de la ley, ¿verdad? Y por eso, amado hermano, esto se pone más interesante. Hay mucho que profundizar en la palabra del Señor. Así que yo le invito, amado pueblo del Señor, a que no se pierda el próximo programa, amado pueblo de Dios.
estaremos iniciando el capítulo 19, pero ya con la parte que nos corresponde final del 18 para llegar la continuidad. Así que yo le invito a que me acompañe en este momento, mi amado hermano. Vamos a orar unos minutos y vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Si usted quiere reconciliar, quiere aceptar a Cristo, yo le invito a que nos escriba, nos deje su comentario y qué le pareció este estudio bíblico de hoy. Así que nos puede seguir en nuestro canal oficial de YouTube, Jorge Castillo, La Biblia nos enseña. Ahí estamos trabajando en nuestro canal oficial, amado hermano, agregando contenido. Vamos a agregar mucho estudio de la palabra del Señor para que usted pueda disfrutar y compartir en casa. Padre, te damos gracias, Dios eterno, por este tiempo que tú hoy nos permites, Señor, poder estudiar tu palabra, poder, Señor, analizar esta bendita palabra, Señor, que tú nos has enseñado, que tú nos has revelado, Señor. Yo te pido, Señor, que así como esa palabra ha sido revelada a mi vida, revélala también a tu pueblo, para que tu pueblo disfrute, Señor, y aprecie, Señor, el valor de la gracia, el valor de vivir en santidad, en que podamos aprender cuán grande es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has librado de todo mal. Nos has librado del juicio, Padre. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, podemos ver el camino y la luz de la salvación que tú hoy nos has dado por la fe que hemos creído en el Hijo unigénito, Padre. Gracias, Padre. Bendice a los televidentes. Bendice a los radioyentes que en esta hora nos están visualizando. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que Dios te bendiga y te espero en un próximo programa. Bendiciones.